¿Alguna vez has pecado y te has sentido tan mal que sientes que no mereces la bendición de Dios? Es más, te sientes tan abandonado que crees que Dios ya no le interesas. Bueno, si ese ha sido tu caso, no eres el único ni la única. El gran patriarca Jacob pasó por tu experiencia y qué sorpresa la que se llevó. Lo miraremos en el tema titulado La puerta del cielo. Abramos la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 28. Libro de Génesis, capítulo 28, versículo 16 y 17. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Dónde se encontraba Jacob cuando dijo estas palabras? Se encontraba, hermanos, en las afueras de una ciudad llamada Luz, la cual, como resultado de la presencia de Dios allí, él le cambió el nombre y le puso Betel, que significa casa de Dios y puerta del cielo. ¿Pero por qué estaba allí? Porque había hecho, hermanos, una parada. Después de 2 días de camino, huyendo de su hermano Esaú y siguiendo el consejo de su madre. Vamos a mirar para atrás el contexto en el capítulo 27, versículos 41 al 45. Dice la escritura: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Miren ustedes el trasfondo, el background, como dicen, de Jacob. Hay una decisión en su hermano mayor de que lo va a matar en cuanto su padre fallezca. Porque resulta que ya para entonces el padre de estos hermanos, llamado Isaac, tenía 137 años y había perdido la vista. E Ismael, aquel que no era el hijo de la promesa, pero que igual era su hermano, pues había muerto de esa edad, de 137. Y él, al mirar su achaque de que hasta la visión había perdido y mirar que justo tenía la edad de Ismael, sentía de que ya estaba para morir. De manera que un día dijo: bueno, el primogénito de mis hijos es Esaú, así que voy a llamarlo y le voy a decir de que estoy listo para darle la bendición. Nosotros conocemos la historia, que Esaú ya le había vendido la primogenitura a su hermano menor Jacob, pero él era listo. Él sabía que una primogenitura sin la bendición de Dios no sirve de nada. Así que habérsela vendido, pues todavía no estaba perdido totalmente. La bendición para el primogénito, eso sí no había que perderlo para nada.
De manera que viene Isaac y le dice: ya estoy viejo, siento que estoy para morirme, y como me gusta la carne de lo que tú vas a cazar siempre, ve a cazar esa carne favorita mía y me la traes para que yo te bendiga. Nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Como la madre de Jacob escuchó de que se le iba a dar la bendición a Esaú, pero Dios le había dado una profecía, y la profecía era de que el hermano mayor serviría al menor. Entonces estaba consciente que quien realmente debía ser bendecido era Jacob. Así que viene y le dice a Jacob: mira, voy a preparar aquí un cabrito, y la voy a preparar y le voy a poner todos los ingredientes de manera que el sabor sea como esa carne que le trae Esaú a tu papá. Y entonces te pongo la vestimenta de Esaú, te presentas ante tu padre, y allí le dices que traes la comida para él y que te dé a ti la bendición. Esa era una gran mentira. Y Jacob presentía de que esa mentira podía traer problemas y que en vez de bendición le podía acarrear maldición. De manera que le dice: pero yo, le dice, soy lampiño, le dice. Mi hermano, le dice, bien velludo. Y cuando él empieza a tocarme y se dé cuenta que no soy él, entonces en vez de bendición lo que voy a conseguir es maldición. Y viene ella y le dice: no te preocupes, si así fuera que toda la maldición caiga sobre mí, le dice, pero haz lo que te digo. Y ya así nosotros sabemos, ¿verdad?, que prepararon el cabrito, prepararon todo, se presentó Jacob ante el padre y le dice: aquí estoy. Jacob le dice: pero qué tan rápido has venido. Isaac le dice: qué tan rápido has venido, le dice. Allí, hermanos, Jacob podría haber reflexionado y decir: esto no está bien lo que estoy haciendo, mentirle a mi papá. Pero miren, una mentira, hermanos, para que se sustente tiene que ser cubierta con otra mentira. Y le dice: es que Dios me ayudó a conseguírtelo luego, le dijo. Hermanos, usar a Dios para mentirle a su padre. Y entonces vino: acércate, mi hijo, y ya lo empezó a oler, y la ropa es de Esaú, dijo. El caso, hermanos, es que así Jacob pues recibió la bendición. Ya tenía la primogenitura comprada, ahora recibe la bendición del primogénito que le tocaba a su hermano mayor, y la obtiene allí como resultado de una vil mentira, donde hasta el nombre de Dios es usado para mentir. De manera que con ese trasfondo nosotros encontramos aquí el versículo 41 que hemos leído, donde dice que Esaú le entró un aborrecimiento para con Jacob, porque ahora no solo le había robado la primogenitura, sino que también le había robado la bendición. Y nosotros no vamos a leer toda la historia, pero sabemos que después apareció Esaú con la casa, con la carne, con la comida, y le dice: papá, aquí estoy, soy yo, tu hijo, Esaú, el primogénito. Y cuando se da cuenta Isaac de que lo había engañado, Jacob le dijo: mi hijo, alguien más vino aquí, le dijo, y ya le di la bendición, y si lo he bendecido será bendito. Pero ¿cómo? ¿No tienes otra bendición para mí? Ya se la di a él. Y nosotros vemos en la Biblia que gritó y lloró: ¿no tienes otra bendición para mí, papá? Y entonces se convierte prácticamente en el enemigo acérrimo de Jacob. Pues dice el verso 41 que hemos leído, que lo aborreció por la bendición con que su padre le había bendecido,
Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Bueno, el verso 42 dice que le llevaron ese rumor a Rebeca. Dice: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Decía esto, hermanos, porque recuerden la ley que había, de que cuando alguien moría, el pariente cercano debía vengar la muerte. De manera que ella sabía que si Esaú mataba a Jacob, el pariente cercano tenía que matar a Esaú. Y por lo tanto ella decía: me voy a privar de los dos en un mismo día. Vete, le dice, vete para Harán. Y entonces dice que Rebeca vino donde Isaac y trató de disfrazar su plan de esta manera. Y le dijo, versículo 46: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué? Le dijo, quiero la vida. Y miren el capítulo 28, 1 al 5, lo que dice. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Ahora miren los versos 10 al 11. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Saben, hermanos, que es admirable? Es admirable la actitud de Jacob. Por versículos que hay en las Escrituras, se deduce que él tenía 77 años para esta ocasión. Y es admirable cómo él todavía a esa edad era muy sumiso a sus padres. ¿Cuánto deberían los jóvenes de hoy poder imitar a Jacob en este sentido? De ser sumiso a sus padres. Y no seguir el ejemplo que prevalece en el mundo, que a los 18 años ya el hijo quiere mandar a la mamá, ya el hijo quiere mandar al papá. Nosotros miramos aquí a un hombre de 77 años muy sumiso, obedeciendo a su padre, siguiendo las instrucciones de su madre. Ahora, tomando en cuenta, hermanos, todo lo que ya vimos o que ya leímos, ¿cómo creen ustedes que llegó Jacob a ese paraje? Porque aquí la Biblia dice que es un paraje. Y la palabra paraje significa lugares pocos poblados, así aislados, solitarios. ¿Cómo creen que llegó él allí con el trasfondo que ya hemos leído? Mis hermanos, él llegó allí con sus emociones por el suelo. Si hay un libro que relata tan vívidamente las emociones con las que Jacob llegó a ese paraje, es el libro Patriarcas y Profetas, escrito por la mensajera del Señor Elena White. Miren ustedes cómo ella describe
las emociones de Jacob cuando llegó allí. Dice, amenazado de muerte por la ira de Esaú, Jacob salió fugitivo de la casa de su padre, fugitivo. O sea, no salió tranquilamente. Salió como alguien que se tiene que apurar porque lo van a matar. Emprendió, dice, su solitario viaje con un corazón profundamente acongojado. ¿Cómo describiríamos nosotros un corazón acongojado? ¿Acaso no es un corazón afligido, angustiado? Dice que con nada más que su báculo en la mano, debía viajar durante varios días por una región habitada por tribus indómitas y errantes. O sea, a eso habría que agregarle los peligros que se encontraría en el camino con los cananeos. Dice que también estaba caminando, llegando allí, dominado por su remordimiento y timidez. ¿Remordimiento de qué? De haber engañado a su padre, de haber usado hasta el nombre de Dios para mentir a su padre, y de haber también hecho lo que le hizo a Esaú. Remordimiento y timidez. Trató, dice, de evitar a los hombres para no ser hallado por su airado hermano. Temía, dice, haber perdido para siempre la bendición que Dios había tratado de darle. Y Satanás estaba listo para atormentarlo con sus tentaciones. ¿Cuáles tentaciones? ¿Qué tipo de tentaciones? Sigamos leyendo. La noche del segundo día lo encontró lejos de las tiendas de su padre. Y se sentía, ¿cómo, hermanos? Desechado. ¿Cómo se siente uno cuando peca, hermanos? ¿Cómo se siente uno cuando sabe que ha hecho lo malo delante de Dios? ¿Acaso no se siente desechado? ¿Acaso uno no quiere ni levantar la vista al cielo, ni orar quiere? Se sentía desechado. Y sabía que toda esta tribulación, dice, había venido sobre él por su proceder erróneo. Las tinieblas de la desesperación oprimían su alma y apenas se atrevía a orar. Así que la tentación era, número uno, sentirse desechado, y número dos, no tener ganas de orar. Sin embargo, dice, estaba tan completamente solo que sentía como nunca antes la necesidad de la protección de Dios. Es decir, se sentía desechado, se sentía que no tenía ganas ni orar, se sentía solo, pero al mismo tiempo necesitaba que Dios lo protegiera. ¿No es esa a veces, hermanos, la conducta y la actitud que nosotros manifestamos cuando sabemos que hemos hecho lo malo delante de Dios, cuando hemos pecado, cuando hemos transgredido la ley de Dios? Pero miren lo que hace. Llorando y con profunda humildad confesó su pecado y pidió que se le diera alguna evidencia de que no estaba completamente abandonado. Su corazón agobiado no encontraba alivio. Había perdido toda confianza en sí mismo y temía haber sido desechado por el Dios de sus padres. Patriarcas y Profetas, página 163. O sea, hermanos, Jacob era el tipo de persona que debido a su pecado se sentía sin esperanza. Sentía él que no tenía perdón. Pero ahora en su soledad, él se estaba encontrando consigo mismo. La pregunta es, ¿lo abandonaría Dios? Aunque le había fallado al Señor, aunque había pecado contra él, aunque había hecho lo malo delante de sus ojos, ahora que está allí reconociendo todo esto y que llora y que confiesa, ¿será que Dios lo va a reprochar, lo va a regañar, lo va a dejar allí con su llanto? Miren lo que dice el don de profecía. Pero Dios, dice, no abandonó a Jacob. Su misericordia alcanzaba todavía a su errante y desconfiado siervo. Compasivamente el Señor reveló a Jacob precisamente lo que necesitaba. ¿Y qué era lo que necesitaba?
un Salvador. Un Salvador. Había pecado, pero su corazón se llenó de gratitud cuando vio revelado un camino por el cual podría ser restituido a la gracia de Dios. Oh, hermanos, te pregunto, ¿necesitas tú de un Salvador? Has pecado, has fallado a tu Dios, has hecho lo malo delante de sus ojos, te sientes mal, te sientes desechado, te sientes abandonado. Entonces tú necesitas un Salvador. Mira cómo Dios trata a Jacob, con misericordia, mostrándole que necesita un Salvador. ¿Y de qué manera se lo mostró? Vamos a Génesis siempre aquí 28, versículos 12 al 15 ahora. Dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué les parece? Hermanos, qué visión más impresionante. Una escalera donde ángeles subían y bajaban, y el Padre arriba hablándole a su Hijo. Hermana Guay, profeta de Dios para el tiempo del fin, dice que en esa escalera Dios le estaba mostrando a Jacob el plan de la redención. Dice que en esa escalera le estaba mostrando el plan de la redención, no del todo, sino hasta donde le era esencial en aquel momento. ¿Y por qué decimos que en aquella escalera estaba mostrado el plan de la redención? Porque Jesús, cuando estaba hablando con Natanael, él, hermanos, se refirió a esa escalera y dijo que él era la persona sobre la cual suben y bajan los ángeles. Vamos a leerlo, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 49 al 51. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 49 al 51. Dice: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, miren ustedes, Jesús aplicando a sí mismo lo de la escalera de Jacob, diciendo: yo soy sobre quien suben y bajan los ángeles. Hermanos, ¿cuál era el mensaje que Dios le quería dar a Jacob aquel día? No he abandonado a todo aquel pecador que se arrepiente. No he abandonado a todo aquel pecador que reconoce su pecado.
No he abandonado a todo aquel pecador que llora y confiesa su pecado. He dispuesto de un camino que se llama Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy, dijo, ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La mensajera del Señor, Elena White, comentando eso de la escalera de Jacob, y basado en estas palabras del apóstol Juan, dice lo siguiente: la escalera, dice, representa a Jesús, el medio señalado para comunicarnos con el cielo. Hermanos, cuando el ser humano pecó, se hizo un gran abismo entre el cielo y la tierra. Era necesario hacer un puente para que nuevamente la tierra pudiera conectarse con Dios. Y ese puente se llama Jesucristo. En la escalera de Jacob, Dios revelaba su plan de redención a ese siervo. La escalera, dice, representa a Jesús, el medio señalado para comunicarnos con el cielo. Si no hubiera salvado, dice, por sus méritos, el abismo producido por el pecado, los ángeles ministradores no habrían podido tratar con el hombre caído. Cristo une al hombre débil y desamparado con la fuente del poder infinito. Todo esto, dice, se le reveló a Jacob en su sueño. Aunque su mente comprendió enseguida una parte de la revelación, sus grandes y misteriosas verdades fueron el estudio de toda su vida y las fue comprendiendo cada vez mejor. Patriarcas y Profetas, página 165. Así Jacob entendió el plan que Dios tenía para el mundo. Y ahora, hermanos, ¿cómo creen ustedes que se siente Jacob con semejante revelación? Mis hermanos, Jacob se da cuenta que no está solo, que Dios está con él. Ciertamente, dice, ¿qué cosa? Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Yo pensaba que estaba solo, yo pensaba que estaba abandonado, y me doy cuenta que Dios todavía está conmigo. Hermanos, ya no hay más soledad. Dios ha aceptado a su hijo. Es más, le ha renovado su promesa que le hizo a su abuelo Abraham y que le hizo a su padre Isaac. Pues le ha dicho de que todas las bendiciones que fueron prometidas a Abraham también se las va a dar a él. Es decir, que en él se van a cumplir. Le dice, en ti, le dice, serán, ¿qué cosa? Benditas todas las naciones de la tierra. ¿De qué manera? Porque de ti vendrá el Mesías. De tus lomos saldrá el Mesías. Y en ese sentido el mundo será bendito. Y qué palabras, hermanos, las que le dice. Yo te guardaré, le dice. Yo te guardaré a donde quiera que fueres. Y no te voy a dejar, le dice, hasta que haya cumplido todo lo que te he dicho. Hermanos, qué promesa, qué seguridad. ¿No creen que es una hermosa seguridad, hermanos, la que Dios le da a sus hijos? Hermosa seguridad. Parecía de momento que estaba abandonado por todos sus amigos, y ahora escucha a Dios que le dice, no te dejaré, no te dejaré. Hermanos, así es Dios con aquel a quien ama. No lo deja. Pregunto en esta hora, ¿te sientes agradecido de que Dios te ame? Dios te ama, hermano. Mira, si llegaste a este lugar todo derrotado, el Señor quiere que ahora salgas de aquí lleno de vida. El Señor quiere que te vayas de aquí lleno de la promesa de Dios. Dios te dice ahora a ti, no te dejaré, te voy a guardar y voy a hacer todo lo que te he dicho. Hermanos, y es en ese sentido que Él dijo las palabras que leímos al principio y que se las pongo aquí en la pantalla.
Despertó Jacob del sueño, dice Génesis 28, 16 y 17. Despertó Jacob del sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo de aquel lugar casa de Dios y puerta del cielo? La presencia de Dios. La presencia de Dios hizo de aquel lugar casa de Dios y puerta del cielo. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que Dios está con nosotros en esta hora? Hermanos, cada vez que nosotros nos reunimos aquí o en cualquier otro lugar, cada vez que nos reunimos para adorar su nombre, ese lugar es casa de Dios y puerta del cielo. No sé cuántos de ustedes son conscientes cuando vienen a este lugar de qué lugar es este. No sé cuántos de ustedes están conscientes de que cuando vienen a este lugar se vienen a presentar ante el Dios Todopoderoso y que están en la misma puerta del cielo. Oh, si nosotros fuéramos conscientes qué significa este lugar en el momento cuando estamos reunidos, si supiéramos lo que significa casa de Dios y puerta del cielo, hermanos, ¿cómo cambiaría el comportamiento nuestro? ¿Cómo entraríamos de humillados aquí? Y cómo ante su presencia, hermanos, no daríamos cabida a prejuicios, a pensamientos que no tienen lugar aquí. ¿Cómo, hermanos, nosotros verdaderamente nos gozaríamos ante la presencia del Señor? Miren, vuelvo a repetir, ¿creen ustedes que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo? Sí, hermanos. Entonces, ¿con qué sentimientos deberíamos de estar aquí? Hermanos, ¿qué dice Jacob que sintió cuando se dio cuenta que estaba en la misma puerta del cielo? ¿Qué dice que sintió? Miedo. Ah, hermanos, pero este miedo no era el miedo que sentía por su hermano, que lo andaba buscando para matarlo. Este miedo, hermanos, era un temor reverente. Porque la palabra miedo aquí ha sido traducido del vocablo hebreo llamado yaré. Y yaré, hermanos, ese vocablo hebreo significa temor, significa reverencia. De manera que lo que él sintió fue un temor reverente, no el miedo que sentía por el hermano que lo podía encontrar para matarlo, no el miedo a los cananeos que estaban por allí. Hermanos, la presencia de Dios, cuando él dice que tuvo miedo, que no es otra cosa que temor reverente, la presencia de Dios a él le infundió un gran respeto. Le cambió completamente la perspectiva, hermanos, que tenía de Dios cuando Dios se le presentó allí. Llegó allí con sentimientos de soledad, con sentimientos de abandono, pero ahora, hermanos, sabía que Dios estaba allí para llenarlo de esperanza. Y eso a él le hace sentir ese temor reverente, ese respeto. Y dijo: cuán maravilloso es este lugar, dijo. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pastor, dirá alguien, un momento. Usted dice que Jacob dijo cuán maravilloso es este lugar, y yo veo que él dijo cuán terrible es este lugar. Oh, hermanos, es que terrible también viene del vocablo yaré, y yaré también significa maravilloso. La maravillosa presencia de Dios estaba allí. La maravillosa presencia de Dios le había llevado a él a tenerle respeto. No entendamos la palabra terrible como de algo que infunde miedo, porque todo lo que había oído,
Todas las palabras que le habían dicho no eran para ponerlo miedoso, sino que eran para darle esperanza. La presencia maravillosa de Dios, Yaré, lo hace a él que diga Yaré. Es decir, qué terrible es este lugar. Cuán imponente es este lugar. Hermanos, el don profético asocia las palabras de Jacob cuando dijo: este no es otro lugar que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando dijo que tuvo miedo, cuando dijo cuán terrible es este lugar, el don profético asocia esas palabras con la reverencia, con el respeto, con el temor reverente que se debe tener a Dios. Miren ustedes, se los pongo acá. A Dios, dice, se le debe reverenciar grandemente. Todo el que verdaderamente reconozca su presencia se inclinará humildemente ante Él, y como Jacob cuando contempló la visión de Dios, exclamará: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Patriarcas y Profetas 256. Así que las palabras de Jacob eran palabras de reverencia. Ahora yo pregunto, si eso fue lo que Jacob sintió ante la presencia de Dios, ¿qué sientes tú cuando vienes a congregarte? ¿Sientes lo mismo? ¿Sientes también ese temor reverente ante la presencia del Señor? ¿Somos conscientes verdaderamente delante de quién estamos, mis hermanos? Mira, cuando tú estés consciente, vas a elegir bien tu ropa para venir a presentarte delante del soberano. Cuando estés consciente delante de quién estás, no te quedarás en el lobby dando mal ejemplo de irreverencia en los atrios de este lugar. Estarás aquí oyendo a Dios hablarte. Cuando estés consciente, hermano, delante de quién estás, no estarás aquí texteando, mirando el teléfono en las redes sociales, ni estarás, hermano, durmiéndote, porque estás ante la presencia del soberano del universo. Oh, hermanos, necesitamos tener más conciencia delante de quién estamos cuando venimos a la casa de Dios. Necesitamos tener más conciencia ante quién nos presentamos. De la experiencia de Jacob nosotros aprendemos lo que una persona que ha sido perdonada su pecado, una persona que Dios no lo ha abandonado y se lo hace saber. De la experiencia de Jacob nosotros aprendemos lo que una persona debe sentir delante de ese Dios: respeto, temor reverente. Dice la sierva del Señor, Elena Guay, escuchen: para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es, ¿qué cosa? La puerta del cielo. El canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo son los agentes designados por Dios para preparar un pueblo para la iglesia celestial, para aquel culto más sublime en el que no podrá entrar nada que corrompa. Consejos para la iglesia, página 450. Fíjense, hermanos, los agentes designados por Dios: el canto de alabanza, la oración y las palabras pronunciadas por el predicador. Estas tres cosas, dice, nos preparan ¿para qué? Para la iglesia celestial. Nos preparan ¿para qué? Para aquel culto más sublime en el cual no va a entrar nada que corrompa. ¿Y cómo será ese culto? ¿Cómo será esa iglesia celestial? Oh, a Juan se le mostró cómo será ese culto. A Juan se le mostró incluso cómo se va a cantar allá. Si lo que acabamos de ver allí, lo pongo acá otra vez, el canto de alabanza, la oración y las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo
Son los agentes designados por Dios que nos preparan para la iglesia celestial, para aquel culto más sublime. Entonces dejemos que Juan nos diga cómo va a ser el culto allá, por lo menos cómo se alaba. Vamos entonces al libro de Apocalipsis capítulo 7, versos 9 al 11. Y aquí dice Juan: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban, ¿cómo, hermanos? En pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono. ¿Y qué cosa hicieron? Adoraron a Dios. Interesante. La gran multitud y los ángeles estaban cantándole a Dios. ¿En qué postura? Estaban cantándole a Dios de pie. Y el don profético dice que la muchedumbre está de pie. Miren ustedes. Y más allá, dice, está la grande muchedumbre que nadie podía contar, de entre todas las naciones y las tribus y los pueblos y las lenguas. ¿Cómo están? Dice, de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos, según Apocalipsis 7:9. Su lucha ha terminado, han ganado la victoria, han disputado el premio de la carrera y lo han alcanzado. La palma que llevan en la mano es símbolo de su triunfo. Conflicto inminente, página 114. Y esto de que la muchedumbre está allí en ese culto sublime, donde no entra nada que corrompa, esto de que la muchedumbre está de pie allí en esa iglesia celestial, es reiterado nuevamente en el capítulo 15. Miren ustedes, versículo 2 al 4. Vamos para allá. Apocalipsis 15, versículo 2 al 4. Dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Cómo estaban, hermanos? De pie, con las arpas de Dios. Y dice el verso 3: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Y dicen: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hermanos, aquí se ha presentado en estos textos prácticamente a los 144,000, a los que han ganado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su marca. Aquí se ha presentado que están de pie en el culto celestial. Pero hermano, hermana, ¿qué habrá en la postura de pie para que las escrituras mencionen que en el culto celestial, allá en la iglesia celestial, en el culto más sublime, donde no entrará nada que corrompa, qué habrá en la postura de pie para que sea mencionada aquí? Es más, los antiguos entendieron esto, porque los antiguos, cuando tú lees las escrituras, vas a encontrar ejemplos de que también ellos alababan al Señor de pie. Miren, vamos al libro de Nehemías 9, 2 al 5, para que miren lo importante que tiene esto de la postura de pie. Nehemías 9, versículo 2 al 5. Dice:
Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanía, Buni, Serebía, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, a Sebanías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre suyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. ¡Qué impresionante! Los levitas invitando al pueblo a que se levanten y le rindan los más excelsos honores al nombre de Dios por medio de la alabanza. El don profético, comentando esto, miren lo que dice: cuando el pueblo se postró, dice, delante de Jehová, confesando sus pecados, porque era un día de ayuno, y hemos empezado leyendo que dice que confesaron sus pecados. Eso lo hicieron de rodillas. Cuando el pueblo se postró delante de Jehová, confesando sus pecados y pidiendo perdón, sus dirigentes le alentaron a creer que Dios, según su promesa, oía sus oraciones. No solo debían lamentarse y orar arrepentidos, sino también creer que Dios los perdonaba. Debían demostrar su fe, recordando sus misericordias y alabándole por su bondad. Dijeron esos instructores: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde el siglo hasta el siglo. Entonces de la muchedumbre congregada, que estaba como de pie, con las manos extendidas al cielo, se elevó este canto. ¿Qué canto fue el que se elevó? Bendigan el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú, oh Jehová, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Acabado, dice el canto de alabanza, los dirigentes de la congregación relataron la historia de Israel para demostrar cuán grande había sido la bondad de Dios hacia ellos y cuán ingratos habían sido. Entonces toda la congregación pactó que guardaría todos los mandamientos de Dios. Profetas y Reyes 491. ¿Qué les parece, hermanos, este servicio de adoración? Fue un servicio muy dinámico, donde las posturas de rodillas y de pie se combinaron para adorar al Señor. El otro ejemplo que tenemos se encuentra en 2 Crónicas 5. Vamos para allá. 2 Crónicas capítulo 5. Y vamos a leer aquí los versículos 3, luego el 6 y después del 11 al 14. Dice el versículo 3, 2 Crónicas 5, versículo 3. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Versículo 6 ahora. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Noten, aquí está toda la congregación de Israel que se había reunido con Salomón. Ahora miren el capítulo 11, los versículos 11 al 14. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas, dice, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces dice, la casa de Jehová, ¿qué cosa, hermanos? Se llenó de una nube, la casa de Jehová.
Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Pero pónganle atención al capítulo 6, versos 1 al 3, porque el relato sigue. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba como, estaba en pie. Habían estado alabando al Señor de pie. Tremendo servicio de adoración que hubo ese día, dedicando la casa de Jehová. Fue tan aprobado por Dios el servicio que le estaban dando, que dice que Dios se manifestó, llenando la casa de la gloria de Jehová. Ahora repito, hermanos, ¿qué hay en la postura de pie para que aparezca en la Biblia en más de una ocasión y siempre cuando se alaba al Señor? ¿Qué hay en la postura de pie? Mis hermanos, es que en la postura de pie se demuestra el respeto y la admiración a alguien más grande que uno. Y saben que el mundo allá afuera lo reconoce. Miren, les voy a poner unos videos aquí, va a ser cortito, para que miren cómo el mundo lo reconoce. Miren ustedes, ¿qué está pasando ahí? Están invitando a la congregación a ponerse de pie, porque miren qué va a suceder. Va a entrar la novia. Miren ahora, el presidente de los Estados Unidos está entrando en el Congreso y todos se están poniendo de pie porque él es un hombre importante. Miren ahora, la jueza entró y todos se sentaron allá en el juzgado. Miren ahora, el deportista hace la gran jugada y toda la afición se pone de pie, reconociéndole, admirándole y respetándole. Y yo me recuerdo cuando era niño e iba a la escuela, la maestra nos decía: de ahora en adelante, cuando un maestro entre aquí al salón o un padre de familia venga, todos se pondrán de pie en señal de respeto. Y me acuerdo que todos nos poníamos de pie, con gusto lo hacíamos. No sé cuántos de ustedes les hicieron eso alguna vez en sus escuelas. Miren cuántos, habemos algunos que todavía, ¿verdad?, nos acordamos. Nos ponían de pie, hermanos. Hermanos, es que ponerse de pie es una señal de respeto y admiración. Por eso es que aquí, cuando los directores de alabanza invitan a la iglesia para que se ponga de pie para alabar a Dios, ellos no están equivocados, hermanos. Ellos no están equivocados. Ellos están haciendo las cosas como la palabra de Dios dice. ¿Saben qué pasa cuando el director de canto dice: pongámonos de pie, hermanos, para alabar al Señor? ¿Saben lo que nos está diciendo? Pongámonos de pie y brindémosle nuestro respeto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Brindémosle nuestra admiración. Si el mundo se lo reconoce a los del mundo, nosotros que no somos del mundo debemos reconocérselo a nuestro Dios. Hay que mostrar reverencia, hay que mostrar admiración a nuestro Dios, porque Él es el más grande de todo el universo. Hermanos, pero como aquí somos equilibrados, no somos fanáticos, tampoco vamos a hacer de la postura de pie un formalismo. Yo les pregunto, ¿y cuando se alaba a Dios sentado, será que ahí estamos pecando? No, hermanos. ¿Cómo estaba Pablo y Silas ahí en la cárcel cuando empezaron a alabar al Señor? Hermanos, por lo que dice la Biblia, se deduce que ellos estaban sentados. Pues dice que el guardia los metió en el calabozo y que les puso sus pies en el cepo. Bueno, vamos a leerlo. Capítulo 16 de Hechos y versículos 22 al 25.
Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pregunto, ¿este servicio en la cárcel se hizo de pie? ¿Este servicio de alabanza o se hizo sentado? Se hizo sentados. El don profético dice que los pies de estos siervos estaban levantados en el cepo, se los pongo acá. Pablo y Silas, dice, sufrieron la pérdida de todo. Fueron azotados y arrojados brutalmente al frío piso de una mazmorra. Noten, estaban en el piso. Estaban en una posición muy dolorosa, con los pies elevados y sujetos en el cepo. No podían estar de pie. ¿Llegaron protestas y quejas a los oídos del carcelero? Oh, no, dice. Desde el interior de la cárcel se elevaron voces que rompían el silencio de la noche con cantos de gozo y alabanza a Dios. Hoy los testimonios, tomo 1, página 387. ¿Por qué estoy citando el caso de Pablo y Silas cuando cantaron al Señor sentado? Hermanos, para que no vayamos a caer en el fanatismo de condenar a los que cantan sentados sin tomar en cuenta las circunstancias. Aquí nosotros en esta congregación tenemos hermanos que por razones de salud no se pueden poner de pie y alaban al Señor sentados. Pregunto, ¿son menos reverentes ellos que nosotros? No. Hermanos, en cualquier parte donde estemos podemos alabar al Señor según las circunstancias, en cualquiera de las dos posturas. Como cuando la mensajera del Señor dice que iban en un barco y ahí sentaditos dice, empezaron a cantar. Se los pongo acá. Servicio de canto a bordo de un barco. Dice, cuando el sol se hundió detrás de los riscos en el lado de Iowa, el aire se volvió más fresco y el anochecer era delicioso. Los miembros de nuestro grupo estaban sentados juntos enfrente de la oficina del empleado en la proa del barco, cuando empezamos a cantar la buena tonada del himno descansando en él. Noten, estaban sentados juntos. Hicimos esto, dice, solo para nuestra propia devoción. Pero tan pronto como terminamos 2 estrofas e hicimos una pausa, nuestros compañeros de viaje estaban todos reunidos en la parte de adelante del barco, justo a nuestras espaldas, diciendo, dennos algo más, prueben de nuevo esa melodía. Pero como ellos siguieron pidiendo más, les cantamos 2 estrofas del himno Ejército Celestial. Mujer de Visión, página 155 a la 156. Y como vemos, lo hicieron sentados. ¿Cómo creen ustedes que cantaron los discípulos y Jesús cuando estaban celebrando la cena del Señor? Dice que se sentaron a la mesa y comieron el pan y el vino. Y cuando hubieron cantado el himno, dice, salieron. Hermanos, por eso en nuestra iglesia hay himnos que cantamos de pie y otros los cantamos sentados, porque no tenemos un texto bíblico que desapruebe el cantar sentados. Pero sí, hermanos, hay un principio con el cual nosotros nos debemos regir siempre que alabamos a Dios. Y ese principio debe prevalecer, y es el que se encuentra en 1 Corintios 14:40. Vamos para allá. Primera Corintios 14:40. Pero hágase, dice, todo, ¿de qué manera? Decentemente y con orden. Ese principio, hermanos, es el que debe regir, aparte por supuesto del de la reverencia, debe de regir cuando nos presentamos para alabar al Señor. Hacerlo todo decentemente y en orden. ¿Qué significa esto? Que no hagamos desorden. Si alguien que dirige las alabanzas dice, pongámonos todos de pie para alabar al Señor, hermanos,
Si nosotros vinimos aquí con la actitud correcta, ¿cómo nos tenemos que poner todos? De pie. Excepto los que no puedan por razones de salud. Pero si nosotros, hermanos, podemos ponernos de pie y simplemente no queremos hacerlo y no lo hacemos porque no queremos, hermanos, ya con esa actitud y ese espíritu ya estamos descartados en la adoración. No por nosotros, por Dios, porque cuenta mucho la actitud, cuenta mucho el espíritu con el cual hago las cosas. Te están invitando a ponerte de pie para darle los honores al Dios del cielo, hermano. Pero cuando unos se paran y otros se sientan, pregunto, ¿se está siguiendo el principio de Pablo de hacer todo decentemente y en orden? No, hay desorden. La invitación de los que siguen el orden del culto fue a que nos pusiéramos de pie. Pero usted elige quedarse sentado. Usted está haciendo el desorden porque no está siguiendo el orden del culto. Pero vamos a cambiar los papeles. Resulta que el que dirige las alabanzas dice: hermanos, así como estamos sentados, vamos a alabar al Señor. Entonces quedémonos todos así como estamos sentados. Porque si usted viene entonces y se empieza a parar, está contra el orden del culto. Y estamos hablando de hacer todo decentemente y en orden. Imagínense ustedes que, porque hemos estudiado en la Biblia que en la mayor parte de veces se alaba al Señor de pie, imagínense ustedes que vayan a otra iglesia adventista el otro sábado y entonces invitaron a la congregación para hacer el servicio de alabanza y comienzan unos 2 o 4 de ustedes a pararse cuando todos están sentados. Allí se está alterando el orden. Usted ahí está haciendo el desorden porque no le han invitado a que se ponga de pie para alabar al Señor. Y no es pecado que los hermanos lo alaben sentado. Entonces usted, cuando vaya a otra iglesia, no va a ir a imponer. Usted se va a adaptar. Por supuesto, en todo aquello que esté involucrada la reverencia, la quietud. Hermanos, nosotros como soldados de Cristo, cuando venimos aquí, deberíamos venir dispuestos a obedecer a nuestro Señor. Y yo quisiera, hermanos, a los hermanos que dirigen las alabanzas, que ellos pongan el orden que vamos a seguir, que ellos lo pongan. Y que hablen fuerte también. No venga así con palabras tristes y que no le oigamos. Diga: hermanos, así como estamos, alabaremos al Señor. Así como estamos. ¿Y cómo estábamos? Sentados. O que diga: hermanos, vamos a ponernos de pie para alabar al Señor. Y ahí va el ejército de Dios a ponerse de pie. Y los que están atrás, los ministros del sonido, a darle volumen a esos micrófonos para cuando ellos digan eso. El orden, el llamado al orden lo ponen los que alaban. No se le olvide, y se lo pido de favor a los levitas que tenemos aquí, ustedes hagan el llamado al orden, ya sea para alabar al Señor de pie, o si ustedes consideran, porque han orado y sienten la convicción de que debe hacerlo sentado, ustedes pongan el orden. No se va a pecar si se hace sentado. Si ustedes me preguntan a mí, yo preferiría que cantáramos de pie todo el tiempo, pero no lo voy a imponer. No lo voy a imponer porque sé que el formalismo Dios no lo aprueba. Y es muy peligroso que caigamos en el formalismo. Que los sentados digan que solo es sentado y que los parados digan que solo es parado. Si se aferran a esas posturas, caen en el formalismo y Dios no lo aprueba. Y si no, preguntémosle a Pablo cómo sufrió de sus compatriotas judíos el formalismo religioso de ellos. Es más, miren ustedes cuando Dios dice: estoy harto, dice, de sus sábados, de sus ayunos, de sus sacrificios. ¿Por qué? Porque todo eso, si bien es cierto, es bueno, lo estaban haciendo por puro formalismo. Los formalismos, hermanos, no son aprobados por Dios. Hoy hemos venido y estamos en la puerta del cielo, amén. Repito, a mí me gustaría que toda la iglesia cantáramos de pie siempre, porque me he inspirado en esto. Pero no lo voy a imponer, porque no quiero caer en los formalismos. No quiero caer en los formalismos. Pero bíblicamente hablando, hermanos,
Ustedes han mirado en la palabra de Dios que ese es el culto celestial, que así se alabará en el cielo. Yo no estoy aquí presentando una nueva doctrina para la iglesia. Estoy mostrando las evidencias y los argumentos bíblicos para hacer lo que se hace. Miren lo que dice el don de profecía con respecto a los formalismos. Satanás dice, trabaja ahora con todo su poder insinuante y engañoso para desviar a los hombres de la obra del mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado con gran poder. Cuando el enemigo vea que el Señor bendice a su pueblo y lo prepara para discernir sus engaños, él trabajará con su poder magistral para introducir el fanatismo por una parte y el frío formalismo por la otra, a fin de que pueda recoger una cosecha de almas. Ahora es el tiempo de velar, dice incesantemente. Vigilad el primer paso de avance que Satanás puede hacer entre nosotros. Hay témpanos morales en nuestras iglesias. Hay abundancia de formalistas que pueden hacer una ostentación impositiva, pero no pueden brillar como luces en el mundo. ¿Qué les parece? Impongo que solo de pie y con mi corazón, hermanos, sintiendo rencor, no puedo ver a otro hermano, ni siquiera hago obra misionera. Oh, hermanos, frío formalista y no brillo en el mundo. O digo, no, solo sentados y me aferro y caigo en ese formalismo y no brillo en el mundo como una luz. Dice la sierva del Señor que tengamos cuidado, porque nosotros, Dios nos ha llamado para predicar el mensaje de los tres ángeles y no debemos de ser impositivos, dice, no debemos ser impositivos buscando que nos distraigamos. Hermanos, como iglesia de advenimiento, nosotros, Dios nos levantó con una misión y es proclamar la verdad al mundo, el mensaje de los tres ángeles, y no debería haber divisiones entre nosotros por posturas, porque eso es peligroso. Así que para no caer en eso, hermanos, vengamos con humildad y sigamos el orden del culto para que, como dice Pablo, lo hagamos todo decentemente y en orden. Mire lo que dice el don de profecía. Algunos piensan, dice, que es malo procurar observar orden en el culto de Dios, pero he visto que tal cosa es peligrosa. He visto que la confusión desagrada al Señor y que debe haber orden en la oración y también ¿en qué? En el canto. Hoy los testimonios, tomo 1, página 45. Y luego mensajes selectos, tomo 2, página 40, dice, el Señor quiere que sus servicios se caractericen por el orden y la disciplina y no por la agitación y la confusión. Y la confusión se da cuando no seguimos el orden del culto, cuando nos invitan a hacer la alabanza desde aquí de una forma y nosotros la preferimos hacer de otra. Allí es donde se da el desorden. Bien, hoy hemos visto un aspecto nada más de la reverencia, y es que debemos dársela al Señor porque Él está aquí. Él se merece nuestra reverencia porque Él es grande y santo, y es lo menos que nosotros podemos darle a Él: respeto, reverencia, admiración por todo lo que ha hecho con nosotros. Nos ha perdonado nuestros pecados como los perdonó a Jacob, no nos ha abandonado como no abandonó a Jacob. Lo menos que podemos darle en agradecimiento es nuestro respeto y admiración. En otra ocasión, hermanos, vamos a abordar otros aspectos de la reverencia que son tan importantes, pero quiero terminar con un pensamiento inspirado y un texto bíblico más. Se los pongo acá. La verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por un sentimiento de su grandeza infinita y de su presencia. Y cada corazón debe quedar profundamente impresionado por este sentimiento de lo invisible. La hora y el lugar de reunión son sagrados porque Dios está allí. Y al manifestarse la reverencia en la actitud y conducta, se ahondará el sentimiento que inspira, y es que santo y terrible es su nombre, según declara el salmista en Salmos 111 y 9. Dios es grande, y ante un Dios tan grande, elijamos siempre adorarle y exaltarle de una manera que inspire nuestro respeto hacia Él. Termino con las palabras del Salmo 96, versículos 1 al 9. Dice:
Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Con este llamado del salmista a exaltar el nombre de Dios, es mi deseo, hermanos, que la próxima vez que nos presentemos aquí, vengamos con un corazón tan agradecido por la misericordia del Señor y por su perdón que nos ha dado, que, hermanos, exaltemos su nombre por estas cosas maravillosas que ha hecho por nosotros. Pregunto en esta hora, ¿cuántos quisieran de ahora en adelante ser más reverentes delante de su Dios? Dios les bendiga y los guíe. Vamos a terminar cantando el himno que dice: a Cristo doy mi canto. Creo que es el 149, si lo ponen allá atrás, por favor. 149. A Cristo doy mi canto. Que pasen los hermanos que dirigen las alabanzas y pongámonos de pie, hermanos, para cantarlo. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús la gloria. Jamás solo mi agrados enlutarán mi mente, refrescanse mis labios con aguas de su fuente. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Su amor me ha bendecido y alegra el alma mía, su nombre es en mi oído, dulcísima armonía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Me gozo en alabarle y cuando deje el suelo, por siempre de exaltarle con ángeles del cielo. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús su gloria. Amén, hermanos. A Cristo damos nuestro canto cada vez que vengamos acá. Recuerde, cada vez que usted venga aquí, usted no viene a cantarle a nadie, viene a cantarle al Señor de señores. A Cristo doy mi canto. Cuando se lo délo con gozo y alegría, con humildad, con sencillez y siguiendo el orden del culto que el pueblo de Dios ha preparado. Vamos a rodearnos y a pedirle a Dios que nos ayude. Querido Padre, gracias por enseñarnos en tu palabra lo que
es la reverencia, ese respeto que tú te mereces. Gracias, Señor, porque en la experiencia de Jacob nosotros aprendemos cómo tú nos tratas, cómo es grande tu amor y tu misericordia sobre nosotros, y cómo eso nos debe inspirar ese sentido de respeto y reverencia hacia ti. Oh Padre, si aquí los hermanos, tu Santo Espíritu les convence que debemos alabar al Señor siempre de pie, te ruego, Padre, que tú hagas esa obra. Yo no tengo que imponerla, Señor. Yo solo he mostrado en tu palabra cómo adora la iglesia celestial. Yo he mostrado en tu palabra, Señor, cómo será aquel culto donde no entrará nada que corrompa. Te pido, Padre, que tu Santo Espíritu guíe a tu pueblo sobre la forma correcta de alabar tu nombre. Señor, es verdad que no es pecado alabarte sentados, pero Padre, te pido que como iglesia prevalezca aquí la guía de tu Santo Espíritu. Pongo en tus manos, Señor, a todos los líderes de canto que hay en esta iglesia, a todos los levitas que tú has escogido. Pido para que los guíes y pongas en sus corazones la convicción de lo que deben hacer para engrandecer tu nombre. Padre, te ruego que sobre todas las cosas, cuando vengamos siempre a adorarte, vengamos con un espíritu humilde y contrito. Vengamos siempre con una actitud, Señor, de estar dándote lo mejor de nosotros para ti. Gracias porque tú eres grande, gracias porque eres el Dios Todopoderoso. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.